Bueno, vamos a comenzar, total. Siempre pasa lo mismo. Bueno, buenas tardes otra vez para los que se acaban de unir. Bueno, hoy vamos a comenzar, como bien les dije en el mensaje de mail, vamos a comenzar corrigiendo, ¿sí? Entre todos, los ejercicios que quedaron de la semana pasada. Y luego de eso vamos a comenzar con lo que sería la segunda etapa, ¿sí? De la técnica que estuvimos analizando, que tiene que ver con estas etapas que usamos para lograr una buena interpretación o traducción e interpretación del texto, ¿sí? Voy a pasar a compartir pantalla y vamos a arrancar inmediatamente con la corrección de ejercicio. Vamos a dedicarle unos minutitos a esto, pero no quiero dedicarle mucho tiempo porque todavía nos quedan las otras dos etapas. Y ya que mencioné esto, quería comentarles algo. Bien, bueno, lo que ven acá es el cronograma. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Sí. Bien, perfecto. Bien, en la pantalla, bueno, este es el cronograma que está en Mient, ¿sí? Lo que le quería comentar era de que el cronograma va a sufrir una modificación pequeña, que en realidad no los va a afectar en nada. Bueno, como pueden ver, luego del parcial 1 tenemos 2, 3, 4 clases, ¿sí? Esta ya la tuvimos, ¿sí? Hoy vendría a ser el turno de esta clase. Pero lo cierto es que la etapa 3 no vamos a llegar a verla en profundidad, por lo cual la pasé a la clase siguiente, ¿sí? En la clase siguiente, entonces, la idea es que veamos la parte 3 con la frase verbal. Sin embargo, si no llegamos, la frase verbal va a pasar a la clase 10 de revisión de conceptos, en donde vamos a analizar la frase verbal y el tiempo que quede lo vamos a usar para revisión de conceptos, aunque creo que con los ejercicios que están no va a hacer mucha falta. Esta era una clase que yo tenía como de salvavidas, digamos, la clase número 10, ¿sí? Que justamente surtió efecto porque con todo este movimiento de calendario nos va a servir, ¿ok? Por lo cual, hasta acá sería la modificación. El parcial número 2 sí va a ser en efecto en noviembre 16. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Expliqué bien? Sí. Bien, buenísimo. Por lo tanto, para aquellos que por ahí ya pensaban que con moviendo las clases íbamos a modificar el tema del parcial, no, lamento decirles que no es así, vamos a tener el parcial, pero sí vamos a dedicarle más tiempo al tema de las unidades para que no se nos complique, ¿sí? No quiero explicar las etapas rápidamente y que no se entiendan, sino que le quiero seguir dedicando al mismo tiempo que le dediqué a todas las clases que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, pasando a lo de la clase pasada, ¿sí? Yo les había dejado como tarea el tema de los ejercicios, ¿sí? Y había quedado también pendiente esta parte de los bloques significativos para la lectura de ustedes, ¿sí? Que no era algo complicado de comprender tampoco, es una explicación rápida de cómo se puede detectar un bloque significativo, ¿sí? En base a esta explicación que estaba acá, surgía esta actividad que me interesa, ¿sí? Pero antes vamos a corregir esta, porque esta había aparecido en el parcial y vi que muchos tuvieron problemas con esta actividad. Así que la idea es entonces que en este ejercicio, basados en este tramo de texto que está acá, hagamos una lista de 5 palabras conceptuales y 5 estructurales. ¿Sí? Esa era la idea del ejercicio. ¿Lo pudieron hacer? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a ver todas las que tienen para dar, vamos a por ahí hacer más de 5, así la idea es tener en cuenta de que se comprendió el ejercicio, porque seguramente un ejercicio como este vuelva a aparecer en el parcial, seguramente, ¿sí? Por lo tanto, quiero estar seguro de que se comprende cómo detectar este tipo de palabras. Bueno, vamos a empezar con las conceptuales, a ver, ¿qué palabras conceptuales pueden encontrar en este tramo de texto que está acá como para volcar en el cuadro? ¿Idea? ¿Alguna idea? Dynamic. Muy bien, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde la viste?
En la primera oración. Primera oración. Muy bien. Dynamic puede ser un. Muy bien, vamos a ponerlo. Programming. Dynamic está 2 veces. Muy bien, tenés también. Muy bien. Language también está 2 veces. Programming también. Language. Muy bien. Ok. Excelente. ¿Alguna otra? Las voy a subrayar en rojo, no las voy a volcar porque si no perdemos tiempo. Pero, ¿alguna otra? A ver, vos ya que estamos podemos marcar todas las que veamos. ¿Qué otra palabra marcaría? Vamos con 3. Pages. O page, no sé mucho. Pages, good. Muy bien, pages. Muy bien. ¿Cuál más? Que está repetida también, dicho sea de paso. ¿Alguna otra? ¿O más? Computer. Computer, muy bien. Que la habíamos salteado acá. Ok. Una más. Le agrego una más a la tabla. A ver. No importa que no se repite, ¿no? Y un montón se repiten, pero hay varias que no. ¿Y JavaScript es válido? ¿Cuál? JavaScript. JavaScript, muy bien. JavaScript es una palabra de contenido, es una palabra conceptual. De hecho, es un nombre, tiene contenido. ¿Sí? Si yo leo la lista de palabras conceptuales y leo JavaScript, entiendo que está hablando sobre eso, así que... Muy bien. De hecho, es la palabra conceptual del texto, te diría. Sí. Muy bien. Ok, good. Vamos a las otras. Vamos a las estructurales. A ver. ¿Qué palabras estructurales pueden ver acá? Is. An, is, as. No. ¿No? No, porque es un verbo. Perdón. Yo pongo uno. Esa es una palabra conceptual. Estructural, perdón. ¿Cuál? Tú. And. To. Muy bien, bueno, la veo acá. La marco ahí. ¿Cuál otra? And. And. Muy bien. Of. Muy bien. ¿Hay algún pronombre? ¿Pronombre It. personal? Muy bien. It. Muy bien. With. With. Muy bien, para que lo encuentre. En la última, abajo de todo. La última, muy bien. Ahí está. With. Una preposición. Acá está otra vez. Creo que ya estamos, ¿no? Y ahí ya estamos. Muy bien. ¿Hay algún conector? Solo para preguntar. Aparte de and. Les marco. Esa es una preposición. Y acá tienen un conector. ¿Sí? Recuerden, conectores, preposiciones, ¿sí? Artículos, ¿sí? Artículos también van. Este es un artículo indefinido. La A sola es un artículo indefinido. Acá tienen el AN, que también es el mismo artículo. Perdón, el mismo artículo indefinido, este que está acá. Es el mismo artículo indefinido que este que está acá, pero tiene una N porque la otra palabra empieza con una vocal. ¿Sí? Pero es exactamente la misma palabra. ¿Ok? Recuerden siempre esto. Las palabras estructurales son las que no cambian nunca y por más que vos saques esas palabras del texto, el mensaje del texto no varía. Esas son las estructurales, ¿sí? Las conceptuales son las que llevan un significado, las que llevan contenido. ¿Está? Bien. Bueno, este ejercicio lo pasamos entonces. Ahora, rápidamente con el tema de los bloques nominales, de los bloques significativos, ¿sí? Podemos ver que existen dos. Tenemos el bloque nominal y el bloque verbal, ¿sí? El bloque verbal, esto lo voy a hacer hincapié, también puede pasar con el nominal.
Pero el bloque verbal tienen que tener en cuenta principalmente de que no siempre por llamarse bloque significa que tenga más de un verbo. De hecho, el bloque verbal puede ser solo un verbo. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos, a ver cómo nos marcaron ustedes, ¿sí? Pero recuerden también de que el bloque verbal, ¿sí?, tiene que ser un verbo conjugado, ¿sí? Tiene que ser un verbo o un conjunto de verbos cuya conjugación refiera al tema. O sea, dicho de en la típica fórmula que estuvimos viendo últimamente, sujeto, verbo, resto, ¿sí?, el bloque verbal va a ser este y va a estar conjugado en base al sujeto, ¿sí? Siempre. Esto es lo que vamos a llamar bloque verbal. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a un amigable. Vamos a empezar con la primera oración. ¿Sí? Que algo tuvimos, creo que algo estuvimos haciendo como ejemplo la semana pasada. Vamos a empezar a delimitar los bloques significativos. ¿Sí? Vamos a dividirlo en bloques nominales, como nos pide acá, bloques nominales y bloques verbales. ¿Sí? Ahora, algo importante que calculo que ya lo habrán leído de acá arriba porque me puse específicamente a poder dejar lo más claro posible de cómo encontrar estos bloques de significado, ¿sí? Pero ustedes recuerden siempre de que por lo general los bloques se delimitan por palabras estructurales. Es decir, si vos encontrás palabras estructurales, te marcan el final de un bloque, siendo la palabra estructural el pegamento, no parte de algún bloque. Va a quedar excluido de los bloques, ¿sí? Pero la palabra estructural te va a marcar el límite o va a funcionar como límite entre bloques. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con la primera oración. A ver. Empieza a escuchar, bueno, el primer bloque, evidentemente, vamos a poner un poco más grueso esto. Evidentemente, el primer bloque nace acá. ¿Sí? ¿Y dónde termina este bloque? ¿En for? En form, me dice alguien. ¿Ok? Para que off dividía los bloques. Exactamente. Por lo tanto, después de off tiene que arrancar otro bloque y yo calculo que termina acá porque la oración es un poco corta. Ahí tenemos entonces por ahora dos bloques. Ahora, ¿qué bloque es el primero? ¿Qué tipo de bloque es? ¿Es nominal o es verbal? Verbal. Verbal. ¿Y dónde está el verbo? Is. Ok, entonces, si acá tengo un verbo, significa que un primer bloque tiene que terminar ahí, porque no puede formar parte del bloque anterior. O sea, lo que ustedes ven acá no son verbos. ¿Me siguen? Sí. Son sustantivos. Por lo tanto, acá terminaría otro bloque, acá arrancaría otro, acá terminaría este y acá arrancaría otro. ¿Por qué? Porque después no veo ningún verbo de este lado. Por lo tanto, el bloque verbal, en este caso, está formado por un verbo. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Ahora, tenemos entonces dividido todos los bloques. Mi pregunta es, en el primer bloque, vamos a empezar por acá. El primer bloque, ¿cuál es el núcleo de ese bloque? Primero, ¿qué tipo de bloque es y cuál es su núcleo? Vamos a definir. ¿Nominal? ¿Por qué es un bloque nominal? Contame. Que no hay verbo. Bien. Si no No sería. hay verbo, exactamente. O sea, si no hay verbo, está compuesto por sustantivos y sus modificadores, ¿sí? Muy bien. Hay solo sustantivos, por lo tanto es un bloque nominal, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿cuál es el núcleo de este bloque nominal? De acuerdo a lo que leímos la clase pasada. JavaScript.
Muy bien, Y obtiene. excelente. Este sería el núcleo. ¿Por qué? Porque esta parte modifica a JavaScript. No está hablando solamente de JavaScript, sino que está hablando de por parte del cliente o el lado del cliente. ¿Sí? No es Sí. cualquier parte de Java. ¿Vamos bien hasta acá? Por mí sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, ok. Vamos a pasar a, bueno, el bloque verbal está solo, así que como está solo, obviamente también tiene que ser el núcleo. ¿Sí? Está único. Vamos a pasar al siguiente bloque, the most common form. ¿Sí? ¿Cuál sería el núcleo de este bloque nominal? Form. Muy bien, form sería el núcleo, por lo tanto, tanto common como most como the modifican a la palabra form. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Nos queda un bloque. ¿Cuál sería el núcleo de ese bloque? Language. Language. Y listo. Acá tenés un artículo que si bien forma parte de la frase nominal, en realidad modifica, de hecho. ¿Sí? No es lo mismo decir, perdón, voy a agrandar un poco acá. No es lo mismo decir, por ejemplo, yo creo que había dicho este ejemplo una vez, no es lo mismo decir a car que decir the car. Es diferente. ¿Sí? Por lo tanto, la palabra car sufre una modificación con alguno de estos artículos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Me siguen? Muy bien. Vamos a terminar esto un poco. Vamos a pasar a la que sigue. ¿Sí? La B. Esta ya está entonces. Vamos a la B. Vamos a buscar bloques significativos. A ver. Y ahí el is ya te está marcando uno. Muy bien. Entonces vamos a encerrar is como un bloque de qué tipo? Verbal. Verbal. Ahora, mi pregunta es, después de is, ¿hay alguna palabra que tenga que ver con un verbo? Executed. Muy bien. Executed. Por lo tanto, forma parte de la frase verbal o del bloque verbal. ¿Sí? Después de executed, ¿tenemos algún verbo? No. No. Muy bien. Entonces, acá termina la frase verbal. Esta Ok. frase verbal efectivamente es una frase porque está compuesta por dos verbos. Sí, sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Vamos bien hasta acá, ¿no? ¿Me siguen el análisis que hacemos? Voy a tomar como que sí. Sí. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, vamos ahora, ya que delimitamos el bloque verbal, vamos a delimitar otros bloques. ¿Sí? Bueno, uno arranca seguro acá. ¿Dónde termina? Y en is. Ok. Y ese es el límite, digamos, por lo tanto, code sería parte del bloque. Muy bien. Después de executed, ¿sí? ¿Tenemos alguna palabra estructural o algo? ¿Después de qué? Después de la palabra executed, ¿sigue una palabra de contenido o estructural? Estructural, creo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué tipo de palabra es? When. Un conector. Es un conector. Muy bien. Por lo tanto, no forma parte de ningún bloque. ¿Sí? Acá arrancaría mi bloque. Genial. ¿Cómo continúo? ¿Dónde termina este bloque? En user. ¿Por qué termina en user? Porque submit es un verbo y sería otra frase. Muy bien. Y es un verbo conjugado. Ahora, mi pregunta es, ¿sí? Mi pregunta es, submit. ¿Está conjugado en base a quién? O sea, ¿quién es el sujeto que lleva a cabo esta acción? O la rema que repite esta acción. User. The user. Muy bien. Entonces, tenemos ahí el inicio de un bloque verbal. ¿Viene un verbo después de submit? No. Ahí terminó mi frase verbal entonces. Arranca otra. ¿Sí?
Sí. Y bueno, hay dos palabras, así que sí, directamente cerramos. Por lo tanto, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bloques significativos, en donde 2 de estos bloques son bloques verbales, los otros son bloques nominales. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Vamos con el número 1. ¿Cuál es el núcleo de ese bloque? Code. Code es el núcleo. Muy bien. Por lo tanto, JavaScript y da modifican a la palabra code. Muy bien. Vamos a hacer los nominales primero. Vamos a pasar al 3. ¿Cuál es el núcleo de ese bloque? User y D lo modifica, igual que en el 5. Exacto. Muy bien, excelente. ¿Y en la 5? Igual. Lo mismo, tenemos form, que es el núcleo, y da lo modifica. ¿Sí? Vamos Sí. con las frases nominales. ¿Cuál es el núcleo de la frase nominal, de la frase del bloque 2? Perdón, no es frase nominal, frase verbal o bloque verbal. ¿Cuál es el núcleo del 2? Executed. Muy bien, executed es el núcleo. ¿Sí? Ahora, algo que no vimos en el ejemplo anterior. ¿Por qué executed es el núcleo? Ustedes tengan en cuenta esto. Siempre que ustedes tengan un bloque verbal o una frase verbal, como lo quieran llamar, ¿sí? Preferiblemente bloque. Cuando tengan un bloque verbal con muchos verbos, ustedes piensen qué acción es en realidad la que lleva a cabo, ¿sí?, el sujeto al que está haciendo referencia a esta acción. En este caso sería de JavaScript Code. ¿Cuál es exactamente la acción que lleva a cabo? ¿El de ser o el de ejecutarse? Ejecutarse. El de ejecutarse. Entonces esto significa que este es el núcleo de mi frase verbal. ¿Se entendió cómo lo hice? O sea, ¿se entendió la pregunta Sí. que quise hacer? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer para poder deducir cuál es el núcleo de una frase verbal, ¿sí? O de un bloque verbal. Ustedes haciéndose esa pregunta, automáticamente van a sacar cuál es el núcleo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Y el is ahí qué función cumple en la verbal? El is es un auxiliar del verbo, o sea, modifica el verbo. Ok. Esto que vos ves acá es voz pasiva. Eso lo vamos a ver cuando veamos efectivamente la frase verbal. ¿Sí? Vamos a analizar los tipos de frases verbales que podemos llegar a encontrar. Esto es lo que se llama voz pasiva, que está compuesta por verbo to be, ¿sí?, y un verbo en pasado participio. Esa es la regla. ¿Sí? Acá podemos deducir que es pasado participio por el verbo to be, pero en realidad si estuviese el verbo solo, no sabríamos a ciencia cierta si es un participio o no, porque simplemente tiene el ed. Y en pasado y participio para verbos regulares, todos terminan en ed. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos los verbos más en profundidad. ¿Sí? En principio, es una frase verbal compuesta por verbo to be y un participio que conforman una voz pasiva. Y este sería el núcleo del bloque verbal final, que tiene un solo verbo, por lo tanto es el núcleo, tiene que ser el núcleo. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? De momento sí. Sí. De momento sí. Muy bien, entonces este está hecho, vamos a pasar al C. ¿Sí? A ver, vamos a empezar a delimitar. Acá tengo el comienzo de una frase verbal, de un bloque significativo, seguro, y acá tengo el final de otro, seguro. ¿Sí? Ahora, en el medio vamos a tener que empezar a delimitar. Empezamos por JavaScript. ¿Qué viene después de JavaScript? ¿Qué tipo de palabra viene? Me refiero a esta. ¿Alguien sabe qué significa can? ¿Un adverbio? No, no es un adverbio. Poder. Bien, y si significa poder, entonces ¿qué tipo de palabra es?
Verbo. Es un verbo, exactamente. Por lo tanto, acá termina mi primer bloque. Y acá arranca el otro porque arranca con un verbo. ¿Sí? Be. ¿Qué tipo de palabra es? También verbo. Es otro verbo. Ok, entonces seguimos. Use. ¿Qué tipo de palabra es? Verbo también. Otro verbo más. Muy bien. Por lo tanto, pará, ¿y este? ¿Qué tipo de palabra es to? ¿A dónde están? Ah, tú. Acá. ¿Qué tipo de palabra es? Es estructural. Es estructural. Muy bien. Por lo tanto, acá terminó mi bloque verbal. ¿Sí? Uses. Exactamente. Miren ahora, tenemos una frase verbal con 3 verbos. Ahora vamos a analizarlos cada uno. ¿Sí? Continuamos. Palabra estructural no entra, así que arranco desde acá mi otro bloque significativo. ¿Sí? Trap. ¿Sí? No puede ser otra cosa que un sustantivo. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser otra cosa que un sustantivo? Porque siempre que ustedes vean una preposición, de hecho to es una preposición, ¿sí? Puede estar acompañado por 2 cosas, o un verbo o un sustantivo. ¿Sí? Ahora, lo que sigue, ¿qué tipo de palabra es? Lo que sigue acá, en trap me refiero a esto. Muy bien, miren esto. ¿Verbo? Muy bien, es un verbo. Vamos a buscarlo por la duda, mira. Trap. ¿Sí? Diccionario español-inglés. Tenemos como noun, ven que acá arriba dice noun. Bien, ¿qué era noun? ¿Se acuerdan? Sustantivo. Un sustantivo, muy bien. Y la otra posibilidad, ¿sí? Si seguimos más para abajo, ¿qué dice acá? Verbo transitivo. Verbo transitivo. No tienen que saber qué es un verbo transitivo. Con que sepan lo que es un verbo me alcanza. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que ser también, o puede utilizarse como un verbo. ¿Sí? Entonces, to trap vendría a significar para atrapar. ¿Sí? Por lo tanto, trap, si lo traduzco como para atrapar, trap, ¿qué sería? Para Atrapar. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es un verbo? Es un verbo, ahí está, muy bien. Entonces, delimito. ¿Sí? Ojo, yo les había dicho a ustedes de que solo las frases verbales, ¿sí? Las frases verbales van encerradas, o los bloques verbales van encerrados únicamente cuando el sujeto, ¿sí? Depende de eso. ¿Sí? Pero por ahora la voy a encerrar así porque de más adelante vamos a ver por qué. Por ahora no les voy a decir. ¿Sí? No quiero meterme mucho en el tema de verbos porque todavía no lo abordamos. Pero por ahora lo voy a sacar. ¿Ok? Vamos a arrancar entonces desde acá. Otra vez. ¿Sí? User no es un verbo, por lo tanto, esa es la razón por la cual inicié mi frase ahí. ¿Sí? O mi bloque ahí. Ahora, miren esto, porque esto es algo que vamos a ver en el tema de hoy. User. ¿Qué significa user? Usuario. Usuario. Ahora fíjense que está seguido de una palabra, pero entre medio de las 2 palabras hay algo. ¿Qué hay? Me refiero a esto. Muy bien, hay un guión. Verbo con el usuario. Exactamente, está juntando la palabra o el verbo que viene después, initiated, con la palabra usuario. O sea que lo que está haciendo es crear con esto una sola palabra. Repito. ¿Es un verbo es un sustantivo? Ese es el punto. Es un sustantivo. ¿Por qué?
porque está atado a un sustantivo, pero no está haciendo que el sustantivo lleve a cabo esta acción efectivamente. O sea, el hecho de que tenga acá este guión, lo voy a acercar un poco, el hecho de que el guión esté ahí hace que, ahora voy a borrar un poco porque estoy escribiendo todo, para que no borre nada. El hecho de que haya un sustantivo antes hace que el verbo que está después forme parte de ese sustantivo. ¿Sí? O sea, vos, como me dijeron recién, user es un sustantivo. ¿Sí? User es un sustantivo. Al tener un guión, lo que me está diciendo es que este sustantivo también tiene por posesión esta palabra. Dicho de otra forma, no es que este sustantivo que está acá lleva a cabo esta palabra. Lo que está diciendo es que este sustantivo posee también esta palabra. Dicho de otra forma, esta palabra, el sustantivo, está modificada por esta palabra. ¿Sí? Todo gracias a este guión que aparece en el medio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta es parte del tema de hoy, igual. Lo vamos a ver en el tema de hoy. Pero se entiende cómo diferenciar el tema, ¿no? Cómo diferenciar si un verbo está funcionando como acción o si está funcionando como modificador de ese sustantivo. Gracias al guión. Esa es la explicación más simple. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿para qué borro? Porque hice como un lío bárbaro. Ok. Entonces tenemos user initiated, que vendría a ser un sustantivo solo, vamos a decir. Es una sola palabra. El guión me está diciendo que es una sola palabra, a pesar de que está compuesta por dos. ¿Sí? Bien, entonces tenemos user initiated. ¿Cómo continuamos? ¿Qué sigue después? ¿Qué tipo de palabra sigue después? ¿Qué tipo de palabra es? Events. Sustantivo, conceptual. Un sustantivo. Muy bien, un sustantivo. Después de events, ¿qué tipo de palabra sigue? ¿Sustantivo? No. Vamos a ver. Adverbio. Estoy ¿Qué adivinando. dice acá arriba? Un adjetivo. Muy bien, un adjetivo. Excelente. Ven que como yo me brindo del diccionario para ver esas cosas, yo acá no busqué exactamente el significado de la palabra. Me estoy guiando por otras cosas que me da el diccionario, otras herramientas, como por ejemplo, ¿qué tipo de palabra es? Esa es la razón por la cual un diccionario puede resultar útil como una herramienta de traducción. ¿Sí? O sea, lo que quiero que empiecen a notar es que el uso del diccionario no es la simple herramienta que vos utilizás para buscar el significado de una palabra. Te da otras cosas más que te van a servir. ¿Sí? Fíjate que ni siquiera busqué la traducción. Lo único que hice fue buscar qué tipo de palabra era para apoyar. ¿Sí? Ok. Ahora, un adjetivo, ¿sí? No puede modificar a un sustantivo al revés. Repito, un adjetivo que aparece después de un sustantivo, ¿sí? Un adjetivo que aparece después. Hola. ¿Soy yo o se quedó mudo? Si está No, no hablando, sé. profe, se cortó todo, ¿eh? Dijo después y no escuchamos más nada. Y no lo estamos escuchando ahora. Bueno, Ahí está, ¿me Ahí escuchan? está. Ahora sí. ahora sí. Ahora Sí. Bueno, esto era lo que yo les hablaba de improvisación. Les pido disculpas, estoy en casa de mis viejos, no importa por qué. Y la conexión acá estoy usando 4G, para que se den una idea, porque no tengo buen Wi-Fi. Paso a compartir pantalla de nuevo, para que me perdí. Sorry, perdón por esto. Bien, ahí me ven de nuevo. Sí.
¿Sí? ¿Me ven y me escuchan, no? Sí. Ahí está, bien. Bueno, vamos a terminar con esta oración porque ahora que me doy cuenta estamos como muy atrasados. Ok, entonces, lo que estaba contando con respecto a esto. Dedujimos de que esto puede funcionar como un adjetivo, ¿sí? La palabra such, me refiero, ¿lo ven? Sí. Sí. Muy bien. Perdón si les pregunto a cada rato si me ven o no, pero una de las razones es esa. Que si me desconecto no me doy cuenta. Me di cuenta cuando alguien lo escuchamos, ¿sí? Por eso me di cuenta. Entonces, lo que decía, la palabra such como adjetivo, ¿sí? O cualquier adjetivo, vamos a hacerlo genérico, cualquier adjetivo no puede modificar a un sustantivo para atrás. No puede hacerlo por sí mismo, ¿sí? Un adjetivo, al revés que en castellano, necesita estar antes de un sustantivo. Por lo tanto, si yo la palabra such la quiero utilizar, ¿sí? Como un adjetivo, necesito ponerla de este lado, antes, para que modifique para adelante. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, espera que voy a borrar esto. No, me borra todo. Teniendo eso en cuenta, ¿sí? Hay muchas frases y palabras que ustedes van a tener que tener en cuenta que vienen armadas. ¿A qué me refiero con que vienen armadas? La frase armada acá es such as. ¿Sí? La traducción de la palabra such as es, por ejemplo, otra forma de traducirse puede ser tal barra tales como, ¿sí? Que es la forma más usual de traducirlo porque es como muy literal. Esta significa tal y esta significa como en la traducción. ¿Me siguen? Ujú. Pero el punto es que esta frase que les estoy mostrando acá es una frase armada, such as, ¿sí? Y significa, o se utiliza, vamos a decir así, se utiliza para introducir un ejemplo. O sea que después de esta frase lo que aparece es un ejemplo de este lado. Esa es la idea, ¿sí? Uno o varios ejemplos, dependiendo de cómo vos hagas la cadena, ¿sí? Por lo tanto, para hacerlo corta, ahora lo voy a poner, vamos a buscar en el diccionario a ver si figura, debería figurar. Pero bueno. A ver. Si vos buscas entonces la palabra such, ¿sí? Si seguís mirando abajo, ¿sí? Si seguís mirando abajo, acá te lo pone como pronombre, por ejemplo, ¿sí? Y acá fíjate que te aparecen frases armadas como such as it is. Acá tenés as such, acá arriba. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Sí. Estas son todas ayudas extras que les quiero mostrar de cómo funciona el diccionario. ¿Sí? A ver si encuentro such as separado. La idea era encontrarlo separado. Acá tenés, mira. Para que lo marco. Mira. In comparisons, ven que dice in comparisons, such as, tan como o tales como. ¿Sí? Acá voy a bajar a la B, sigo con la misma flecha, fíjense que dice con cláusulas que resultan de un resultado, ¿sí? Such that o such as, ¿sí? Por lo tanto, vamos a resumir. Yo acá se los hice más resumido que en el diccionario, pero bueno, si les llega a pasar algo como esto, saben que pueden utilizar el diccionario para eso. Such as, entonces, es una palabra estructural. ¿Por qué? Porque es un conector. Significa por ejemplo. Y lo que hace este conector es dar un ejemplo. No da significado en sí, sino que introduce un ejemplo. ¿Me siguen? Acá yo les voy Sí. marcando la otra. Sí. Muy bien. Después de such as, que como dijimos era una palabra estructural, ¿qué viene? Contigo. Un sustantivo, que es button. Y después de button viene algún sustantivo, algún verbo. Verbo. Que No es un verbo. no es un verbo. No es un verbo. Ese es el problema por ahí a veces con el inglés, de que por ahí te encontrás palabras que funcionan de las dos maneras, pero en este caso no es un verbo. Ahora, por el hecho de tener una S, si no es un verbo, tiene que ser un sustantivo. ¿Sí?
Por lo tanto, acá tenés otro bloque, en este caso nominal. Ahora, algo importante, voy a agrandar. Fíjense que acá aparece un signo de puntuación. ¿Lo ven, no? Que lo estoy señalando ahí. Sí. Sí. Ok. Cuando ustedes encuentren un signo de puntuación, significa que ahí termina un bloque. Seguro termina un bloque. Y por lo general van a encontrar un signo de puntuación después de un conector de un sustantivo. ¿Sí? En este caso, no es un conector que tiene que ser un sustantivo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Continúo. Entonces acá tiene que empezar otro bloque. Después dice link. Y tenemos esta palabra que está acá. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo. Otro sustantivo. Muy bien. Hay una coma, por lo tanto voy a terminar acá. ¿Sí? Acá tenemos, ¿qué tipo de palabra es esta? Estructural. Muy bien. Es un conector, es estructural. Muy bien. Por lo tanto, no puede entrar en el bloque que voy a marcar siguiente. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué significa? Hagamos esto. ¿Qué significa esta palabra? Otras. Muy bien. Es un tipo de adjetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque modifica un sustantivo. De hecho, después que viene. Acciones. Sustantivo. Muy bien. Un sustantivo. Cierro acá. ¿Por qué cierro acá? Perdón, lo voy a hacer un poco más rápido yo. ¿Sí? ¿Qué tipo de palabra es esta? Demostrativo. Muy bien. No, en realidad no es un demostrativo. ¿Sí? Funciona como demostrativo también. Pero Eso. no es un Ahora acá es demostrativo. conector, ¿no? Exacto. Acá funciona como un conector. Se puede Es traducir el como qué. qué. Claro, sí. Claro. Se traduce como un qué. ¿Sí? No se traduce como eso, que ese sería el demostrativo. ¿Sí? Sí, está Por lo bien. tanto, al ser un conector, mi frase estructural o mi bloque significativo siguiente. Bueno, acá tenemos un artículo que suelen entrar en los bloques, lo voy a comenzar. Después, ¿qué tengo después de da? O sea, esta palabra que está acá. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo. Es un Un sustantivo. sustantivo, muy bien. ¿Y esta? ¿Alguna idea? Diría verbo, pero me parece que hay una trampa, ¿no? No, Adverbio, ¿no? acertaste, es un verbo. Muy bien, o sea, el usuario lleva a cabo esta acción. ¿Sí? ¿Siguen? Sí. Esto significa iniciar, el verbo initiate. ¿Sí? La palabra initiate es un verbo y significa iniciar. ¿Sí? O sea que el usuario inicia, acá tenemos entonces un verbo, y después ¿qué viene? ¿Viene un Ahí sí, verbo? Ahí adverbio. está, muy bien, es un adverbio, por lo tanto acá terminó mi frase, ¿sí? Verbal, o mi bloque verbal, y acá arranca otra, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Pero bueno, vamos rápidamente a buscar los núcleos. JavaScript no lo voy a buscar, ¿sí? Vamos con can be used. ¿Cuál sería para ustedes la acción que lleva a cabo JavaScript de los tres verbos que están ahí? De hecho, no la lleva a cabo, pero vamos a hacer de cuenta que sí. Use. Muy bien, used. Este es el núcleo. Esto significa poder ser usado o puede ser usado. ¿Sí? JavaScript no lleva a cabo la acción de poder, tampoco lleva lleva a cabo la acción de ser. Lo que lleva a cabo es la acción de usarse.
¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Vamos con una frase nominal al azar, para no darle tanta vuelta. Y voy a usar esta que está acá. En este caso es como muy El obvio. núcleo y other los modifica. Muy bien. Other lo modifica. Other es una especie de adjetivo porque no está hablando de acciones, está hablando de otras acciones. O sea que está modificando la palabra acciones. No estamos hablando de cualquier tipo de acciones, sino de otras. ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, vamos con una más y ya. Button clicks. Acá. ¿Cuál sería el núcleo? ¿Button o clicks? Clics. X. Clicks. Muy bien. Piensen en esto. Estamos hablando de clics. Ahora, ¿de qué tipo de clics? De clics de botón. Un clic en el botón. Por lo tanto, button, a pesar de que también es un sustantivo, está modificando la palabra click. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, la última ya es como también muy larga, así que con que no esté ese ejemplo creo que vamos a estar bien para no retrasarnos con el tema de hoy. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguien me quiere preguntar algo? Dame un minutito que voy a sacar pantalla compartida porque quiero pedirles un minutito. ¿Me ven? ¿Ahí me ven? Sí. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿algo que me quieran preguntar hasta acá? De momento no. No, muy bien. Denme un minuto, enseguida vengo. ¿Sí? Tengo que hacer algo. Ahora después les explico qué es y por qué. Ok. Bueno. Aprovecho y voy a poner agua al mate. Somos dos. Sí, escuché lo del mate. Vayan y pongan el mate. No hay problema. Bueno, mientras los espero. Perdón, como les contesté, en realidad tengo una situación familiar y me tuve que venir a casa de mis viejos para cuidar a una persona. ¿Sí? Es por eso que estoy dando clases desde acá. Esa es la razón. Y esa es la razón por la cual por ahí se ve un poco como accidentado todo. Sorry about that. Pido perdón por eso. Bien, los que fueron por el agua del mate, avísenme y comenzamos con el documento de hoy. ¿Estamos? ¿Podemos Ya comenzar? estoy, profe. Yo ya estoy. Bueno, buenísimo, excelente. Los estaba esperando porque escuché que ahí van por el agua del mate. No hay problema. Bien, entonces, vamos a arrancar con lo de hoy, que es la segunda etapa. ¿Sí? En la primera etapa, acá ya como siempre les pongo un resumen de todo lo que se vio anteriormente para enlazarlo con lo de hoy. Y acá podemos ver que antes arrancamos con la etapa semántica, que era el análisis de los bloques significativos. ¿Sí? Hoy vamos a ir por la etapa morfológica, que tiene que ver con el armado de las palabras. ¿Sí? Voy a leer directamente esta parte de acá, que dice: en la clase de hoy, ¿sí?, nos adentraremos en la segunda etapa y analizaremos la composición de las palabras desde su formación, teniendo en cuenta las diferentes variaciones que pueden sufrir para cambiar su significado. Es decir, en la etapa morfológica, que es la segunda etapa de nuestra técnica, lo que vamos a ver es que hay conjuntos de palabras o lo que conocemos como familias de palabras que se van a ir armando en diferentes categorías dependiendo de lo que nosotros le sumemos a esa palabra. Y por sumar, ¿sí?, me refiero a diferentes partículas que nosotros le podemos llegar a encontrar
a esas palabras, tanto al principio como al final, por ejemplo, ¿sí? Que cambian el significado de la palabra y su categoría. Por categoría me refiero a que, por ejemplo, tenés un verbo y lo podés transformar en un adjetivo, ¿sí? Miren esto. Tenés acá el verbo believe, que significa creer, es un verbo, ¿sí? Y al agregarle un sufijo, en este caso es el sufijo able, ¿sí? Lo transformás en un adjetivo, ¿ok? Ven cómo cambió de categoría la palabra. No solo cambió su significado, sino que también cambió su categoría. Pasó de ser un verbo a un adjetivo. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora, también te puede llegar a pasar que con prefijos podés llegar a identificar que el adjetivo o el verbo que pasaste a adjetivo toma un valor inverso u opuesto al que tenía originalmente cuando lo transformaste. Por ejemplo, en este caso se le agregó un prefijo, ¿sí? Para transformar la palabra believable, creíble, ¿sí? En algo totalmente opuesto, increíble, ¿sí? Y todo gracias a una pequeña partícula o prefijo, ¿sí? En este caso es un prefijo negativo. Vamos a ir avanzando. Ahora dice, la lengua cuenta con dos formas importantes para la transformación de vocablos. Una es, voy a anotar acá, una es la derivación, ¿sí? Voy a agrandar un poquito esto. Una de las herramientas es la derivación, ¿sí? Y la otra, esperen que quiero hacerlo más prolijo, es la composición. Entonces, las dos herramientas serían la derivación y la composición. Vamos a comenzar con la derivación porque tiene varias cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? La derivación consiste en agregar palabras, ¿sí? O partículas, muchas son partículas, por ahí no son exactamente palabras, ¿sí? Que son llamadas prefijos, también se pueden llamar sufijos. ¿Qué son los prefijos? ¿Alguien sabe qué son los prefijos? ¿Cómo definirían la palabra prefijo? Está acá abajo igual, ¿no? Pero bueno. Olvídenlo, no tienen ganas de participar, sigo yo. Podemos tener también sufijos, ¿sí? O podemos tener también flexiones a esa palabra, ¿sí? Cuando yo hablo de una flexión, lo que estoy haciendo es agregarle una parte final a la palabra que hace que pueda cambiar tanto, ¿sí? Su conjugación, por ejemplo, como también vamos a decir su número, ¿sí? No me salía la palabra. Su número. ¿Qué quiero decir con número? Por ejemplo, si vos tenés un sustantivo y le agregás una S, lo vas a transformar en un sustantivo plural, ¿sí? Eso es lo que se llama flexión. Ahora, acá, por ejemplo, bueno, yo tomé como ejemplo el verbo believe. Fíjense cómo agregándole diferentes partículas al verbo original, a la palabra original, que es un verbo, que es el verbo creer, puedo crear varias categorías diferentes para la misma palabra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, agregué el sufijo o la letra R para crear el sufijo ER, ¿sí? Y lo que hice fue cambiar la categoría de la palabra. Lo pasé de verbo, ¿sí? A sustantivo. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Si está hablando, creo que lo perdimos otra vez. Sí, no. Si está hablando, profe, no lo escuchamos.
Ahí está, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí. Ok, I hate this. I really hate this. Ok, bueno, vamos otra vez. A ver. Ahí pueden ver el pizarrón. Vale, el PDF. Sí, sí. Ahí está. Bueno, entonces. Vamos de nuevo con esta parte, voy un poco para atrás. Entonces, habíamos agregado la terminación ER para armar un sustantivo. ¿Sí? En el caso del tercer término, habíamos agregado el sufijo abo para crear la palabra creíble. ¿Qué tipo de palabra es creíble? ¿Adverbio? Si algo es creíble, ¿qué le estoy aplicando a ese algo? Una persona, por ejemplo. Adjetivo. ¿Qué tipo de palabra es la Adjetivo. persona? Adjetivo. Ahí Adjetivo. está, muy bien, es un adjetivo. Genial. Adjetivo. Muy bien. Acá no solamente agregué un sufijo, sino que agregué un prefijo. Y la palabra es increíble. ¿Qué palabra es increíble? ¿Qué tipo de palabra es? Adjetivo también. Adjetivo. Otro adjetivo, muy bien. En este caso sería un adjetivo positivo, si se quiere, y en este caso con el prefijo lo transformé en un adjetivo negativo. ¿Sí? Fíjense, en este caso tiene el prefijo y agregué ably al final, increíblemente. Les puse la traducción para que ustedes mismos me digan. ¿Sí? ¿Qué tipo de palabra es increíblemente? Ya con la última parte en castellano tiene que sacarlo. Adverbio. ¿Te animás a decir qué tipo de adverbio es? No te preocupes, no te voy a acosar con eso. Es un adverbio de modo. O sea, ¿de qué manera lo haces? Todos los que terminan en mente en castellano son adverbios de modo. ¿Te suena eso? De la primaria a la secundaria. Sí, sí. Perdón si estoy revolviendo algún trauma, ¿sí? Pero bueno, ahora es cuando les va a servir todo eso. Cuando le preguntaban a la profe de lengua para qué me sirve esto, ahora es cuando. ¿Ok? Bueno, y después tenemos believe, que se le agregó el ing para transformarla en creyendo. Fíjense que ya no es el verbo en infinitivo, sino que está conjugado esta vez, ¿sí? Ahora, agregando ing, transformó en creyendo. ¿Qué tipo de palabra es? Creyendo. Verbo. Un verbo, muy bien. Es un verbo en continuo, ¿sí? Fíjense entonces cómo hicimos toda la pasada, agregando prefijos y sufijos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es un prefijo? Como les dije antes, son partículas, ¿sí? A mí me gusta llamarlos así porque en realidad son partículas que se anteponen, no son una palabra en sí. Si bien tienen significado, ¿sí? Porque tienen significado, ¿está bien? Por sí solas no tienen exactamente un significado, sino que yo lo tengo que anteponer a una palabra para que recobren ese significado, ¿sí? Y al agregárselas a esa palabra, lo que hacen es modificar el significado de la palabra que yo se la estoy agregando, digamos. Por ejemplo, tenemos over, que significa exceso o exceso de. Tenés re, que significa de nuevo o repetir, si se quiere. Non, en este caso, que significa no, o sea, estás negando algo. Y mis, que significa mal, ¿sí? O sea, que algo no está funcionando como corresponde, digamos. ¿Ok? Y bueno, acá puse unos ejemplos como overdose, que significa sobredosis, una palabra un poco feliz. Rewind, que significa rebobinar, o sea, bobinar de nuevo, ¿sí? Non-living, que es algo que no tiene vida, ¿sí? O inanimado, sería la traducción más fiel. Y después tenemos misunderstanding, que significa mal entendido, por ejemplo, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, por supuesto existen muchos sufijos, ¿ok? Pero yo les doy los ejemplos, algunos de los ejemplos más comunes como para que puedan ver cómo funciona. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Luego tenemos sufijos, ¿sí? Que son palabras o partículas que se añaden al final de una palabra raíz. O sea, por palabra raíz me refiero a si tenés un verbo,
vas a tomar el verbo en infinitivo y a ese verbo en infinitivo le vas a agregar la partícula final, ¿sí? Bueno, como esto lo quise aclarar acá, es un recurso muy utilizado para la formación de nuevos términos. Por nuevos términos me refiero a de la familia de palabras, ¿sí? Armar una palabra más genérica, por ejemplo, ¿sí? Dentro de lo que son los sufijos tenemos diferentes tipos, ¿sí? Por ejemplo, tenés que se añaden nuevos conceptos para la palabra original, generando y enriqueciendo lo que llamamos familia de palabras. Esto es lo que dije yo recién, ¿sí? Yo tomé como ejemplo el sufijo hood, que vos al agregárselo a una palabra lo transformás en un abstracto, o sea, en un sustantivo abstracto. Vos tenés la palabra child. ¿Alguien sabe qué significa child? Niño. Bien, niño. Ahora, si vos le agregas la palabra o el sufijo hood al final, lo que hablas es de niñez. O sea, es el sustantivo abstracto de la palabra niño. ¿Sí? En lo que refiere a la palabra neighbor, ¿alguien sabe qué es neighbor? Vecino. 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 Si le agregas la palabra hood al final, lo transformas en el abstracto que sería, Vecindario. bien, vecindario. Exactamente. Y ¿Sí? hood es capucha, ¿no? Como Hood en sí sustantivo. solo, ¿sí? O mejor dicho, no utilizado como sufijo, puede significar capucha y también significa capó. ¿Viste el capó del coche? Ajá, sí, sí. Bien, al capó del coche se le dice hood. Hoodless, por ejemplo, es un coche sin capó. Por lo general los hot-rod o los de modificación. Ok. ¿Sí? Y ahí tenés, mira, hoodless, justamente te lo dije. La palabra, espera que a ver si lo puedo escribir mejor. La palabra que te dije es esta. A la palabra hood como sustantivo le agregamos el sufijo less, que significa que no tiene o que, ausencia de, ¿sí? Lo que te está marcando es la ausencia de esto. Entonces, si vos tenés un auto o un hoodless, o una persona hoodless, es que no tiene capucha, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Los sufijos a qué palabras se le pueden agregar? Porque a todas no se pueden. La palabra less, por lo general, se le asigna a sustantivos. Ok, ¿Sí? pero por ejemplo, si vos no decís educationless, decís lack of education. No. Hay palabras a las que se le agrega, en realidad se le puede agregar a cualquier sustantivo, pero es como decir, es como inventar, a ver, ¿cómo te puedo decir? Hay palabras en castellano, ¿sí? Que, ahí está, mira, se me acaba de ocurrir un ejemplo práctico. Vos podés usar la palabra in para decir en castellano que algo no puede ser eso. Por ejemplo, inimputable. ¿Me Ujú, seguís? sí. Bien, pero sin embargo, la palabra incomible no existe. Ah, ¿no? La decimos nosotros, pero algo no es incomible. Es como decir, no sé, incomible, inescuchable, no existe. Inescuchable, por ejemplo. Ah, ok, también queda, ¿Se queda entiende? mal. Son palabras de la jerga popular, pero como palabra propiamente dicho no existe. ¿Sí? Sí, ¿Me entienden? sí, sí. El otro día me llegó un chiste, ¿quién fue el que me dijo esto? Por ejemplo, el sufijo sion, ¿sí? Se utiliza mucho en sustantivos, ¿sí? Para armar sustantivos en castellano, pero sin embargo, vos no podés decir respetación. La palabra es respeto. Si querés armar el sustantivo, tiene su sustantivo, digamos. ¿Sí? El verbo sería respetar, pero si querés transformarlo en un sustantivo, no decís respetación, decís respeto. ¿Se Claro. entiende? O sea que está buena la pregunta y viene bien el ejemplo. El hecho de que vos tengas sufijos en inglés, en castellano o en inglés también, por ejemplo, ¿sí? Y que se les suela aplicar a sustantivos o a un determinado tipo de palabra, no significa que abarque a todas las palabras, solo algunas, ¿sí? Esa sería la idea final de esta explicación. ¿Me seguís? Sí, sí. Por ejemplo,
porque esta en realidad vino de otra, ¿no? Tenés la palabra comportar, ¿sí? Que tiene que ver con la forma en la que uno se maneja, digamos, ¿sí? Ahora, si vos querés transformarla en un sustantivo, decís comportamiento, no decís comportación, por ejemplo. Claro, ¿Me entendés? sí. O sea que hay ciertos, el sufijo sería este, ¿no? Hay ciertas palabras que se utilizan con ciertas otras palabras, ciertos sufijos, vamos a decir, que se utilizan con ciertos tipos de palabras para transformarlas en otra categoría, pero no aplica para todas las palabras. Hay veces que para transformar una palabra en la misma categoría que vos querés transformar otra palabra, necesitas otro sufijo, porque el sufijo que vos estabas usando no aplica para esa palabra. A eso me refiero. Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, un ejemplo fue la palabra hood acá. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, el sufijo ish, ¿sí? Que lo que hace es transmitir la idea de que estás hablando que es algo similar a, ¿sí? Y lo transformaría en un adjetivo. Por ejemplo, o sea, no transforma en un adjetivo, perdón, vos tomás un adjetivo y lo tenés todavía en la misma categoría de adjetivo. Mirá, por ejemplo, reddish. ¿De qué palabra creen que vendrá? ¿De rojizo o rojo? Bien, significa rojizo, o sea que ¿cuál es la palabra base de esto? Rojo. Muy bien, red. ¿Sí? Se le duplicó la D y se le agregó ish. La duplicación de la D en realidad tiene que ver con una regla de consonante, vocal, consonante, no importa, no se los voy a explicar demasiado porque a ustedes no les va a hacer mucha falta. Ustedes van a encontrar la palabra así directamente, ¿sí? Pero sí saben o sí van a tener que tener en cuenta de que la palabra reddish viene de la palabra red y el sufijo en este caso sería ish, ¿sí? Fíjense, childish viene con sufijo ish y la palabra base, digamos, o la palabra, ¿cómo decirlo? Sin modificar sería child. ¿Sí? Al decir entonces childish, lo que estás diciendo es que como que se está comportando similar a un chico, por ejemplo. O que es infantil, si se quiere traducir de una manera. Sí. ¿Me siguen? Bien. Sí. Entonces, otra idea que refiere a estos sufijos, ¿sí? Cumplen una función gramatical, ya que al anexarse de una palabra pueden transformarla en otra, bueno, es lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Pueden transformarla en otra que pertenece a otra categoría gramatical. Por ejemplo, vos tenés el sufijo li, ¿sí? Que cuando vos se lo agregás a un adjetivo, acá tienen el adjetivo, por ejemplo, que es quick, si vos le agregás ly al final, ¿sí? Lo transformó de un adjetivo a un adverbio, ¿sí? Y pasó de ser rápido a rápidamente. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Las palabras terminadas en ion e iti, ¿sí? Pasan a ser sustantivos, ¿sí? O, digamos, están dentro de lo que son sustantivos, pero pasan a ser otro tipo de sustantivo. Por ejemplo, mira, la palabra nation, que tiene una acepción, cuando vos les agregás, por ejemplo, iti, o en realidad sería, tiene un doble, digamos, ¿cómo es esto? Tiene una doble función acá, porque vos acá agregaste it y agregaste a la palabra nation. Nation, o nation, mejor dicho, nation es un sustantivo, ¿sí? Cuando vos le agregaste al final lo transformaste en un adjetivo, porque lo transformaste en la palabra nacional o national. ¿Me siguen? Es algo que es nacional, estás modificando un sustantivo. Sí. Bien, lo volviste a transformar en un sustantivo cuando le agregaste iti, pero no con esta misma acepción, sino que lo transformaste en una palabra diferente, porque ya no estás hablando de nación, sino de nacionalidad, que no es lo mismo.
¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Bien. La palabra emotion funciona igual que nationality y personality, pero vamos a analizar personality que ya está hecha. Fíjate, acá yo tengo, voy a subrayar con distintos colores. Tenés la palabra person, a la que le agregaste el sufijo al, para decir person, personal, adjetivo, ¿sí? Y luego pasaste a, o le agregaste el sufijo ity para transformarlo otra vez en un sustantivo, pero no con la misma acepción que tiene la palabra person. Es otro tipo de sustantivo. Pasaste de person, persona, a personality, personalidad. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok, good. Vamos con la última. Palabras terminadas en full o less, acá está, ya, less, que es lo que estuvimos hablando antes, ¿sí? Que en inglés cumplen función de adjetivos. En el caso de full es algo positivo, en el caso de less es algo negativo o algo que no tiene, ¿sí? O que no debería tener. Por ejemplo, tenés la palabra careful, ¿sí? Que es algo que tiene en exceso esto. Pero ahora vamos a hacerlo bien. La palabra base sería care, ¿sí? Esta sería la palabra base, care. Le agregaste el sufijo full, ¿sí? Entonces lo que estás diciendo es que este sufijo me está diciendo que tengo en exceso de esto. ¿Me seguís? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Alguien sabe qué significa care? Cuidado. Muy Cuidado. bien. Careful es algo que tiene un extremo cuidado, o muy cuidadoso, si se quiere traducir así. ¿Sí? Acá tenemos ahora la palabra beauty, que en realidad termina en Y, pero bueno, como tiene el sufijo, se la pasa a una I latina. ¿Sí? La palabra beauty significa, ¿alguien sabe? Hermoso. Muy bien. En realidad, de hecho, beauty significa belleza, Belleza. es sustantivo. ¿Sí? Cuando le agregaste full, lo transformaste en un adjetivo y lo que te está diciendo full es que tiene un exceso de esto. O sea, que es algo hermoso, que tiene mucha belleza. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Una palabra positiva. Ahora acá vienen las negativas. Stain tiene muchas traducciones, pero cuando vos lo asocias a la palabra, al sufijo less, por lo general estás hablando de óxido. ¿Sí? En realidad stain, la palabra base de stain, ¿sí? Es suciedad. Ahora vos podés tener muchos tipos de suciedad. En lo que refiere a metales sería óxido. ¿Sí? Cuando vos le agregás el sufijo less, lo que estás diciendo es que no tiene eso. Stainless es inoxidable. Lo habrán Ah, visto ok. en muchos cuchillos, calculo. Stainless steel, Sí. la palabra que viene después suele ser esta. ¿Sí? Sí. Stainless steel es acero inoxidable. ¿Ok? Bueno, y acá otra palabra poco feliz. Tenés el sustantivo mother, le agregás el sufijo less y lo que estás diciendo es que alguien no tiene madre. ¿Siguen? Sí. Sí, sí. ¿Vamos Sí. bien? Ok, good. Además, ¿sí? De tener, para que vamos por partes como Jack, ¿sí? Habíamos hablado de prefijos y sufijos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que serían las flexiones, ¿sí? Que entra dentro de lo que serían sufijos, de la categoría de sufijos, si se quiere, ¿sí? Bueno, acá hay muchísimos ejemplos, yo creo que los van a mirar y los van a entender ustedes. Pero la idea es que son palabras o partículas, ¿sí? Que se agregan a las palabras para marcar lo que son accidentes, lo que llamamos accidentes, ¿sí? Y por accidentes me refiero a lo que aparece acá. Estos son los que vamos a llamar distintos tipos de accidentes. Fíjate que tenemos accidentes de número, ¿sí? Que son el singular y el plural. Tenemos accidentes de género, que son masculino y femenino. Tenemos accidentes que son el caso posesivo. Ahora me voy a detener un momento en este porque creo que este sí lo quiero ver con ustedes. Después tenemos accidentes del tipo comparativo y superlativo, ¿sí? Y después tenemos de tiempo y persona, que refiere básicamente a lo que son verbos.
¿sí? En donde, por ejemplo, se le puede agregar la S para la tercera persona al singular o directamente cuando hablamos en pasado, el ed, ¿sí? Son modificaciones a la palabra base, digamos. Me quiero detener un caso en un momento en el posesivo. Quiero que noten esto. Fíjense que cuando vos tenés el sustantivo student, ¿sí? Y le querés marcar una posesión, o sea que el student, digamos, en este caso, posee lo que viene después, lo puedes expresar de esta manera. Apóstrofe y una S. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. ¿Me escuchan, no? Porque me Sí. está poniendo bien la conexión. ¿Me escuchan? Sí, Sí. se escucha. Bien, 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 bien. Espera que voy a cambiar a algo más finito. Entonces lo que estaba diciendo es que el alumno posee lo que viene después del genitivo. El genitivo es esto, ¿sí? Apóstrofe y S. Ahora, si vos tenés un plural, ponele, si la palabra student son más de un alumno, son dos o más, y lo tenés que mostrar en plural, fíjate que lo que pasa es que la S se le agrega a students porque está en plural, pero el apóstrofe queda colgado sin una S después. ¿Sí? Por lo tanto, son alumnos que poseen esto, gracias a esta pequeña apóstrofe que está acá. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Solo porque es plural, ¿no? ¿Cómo? Otra vez. Solo porque es plural, students. Exactamente. Solo por el hecho de ser plural, para no repetir la S, ¿sí? Se pone el apóstrofe o van a encontrar que tiene un apóstrofe después. La S se puede ¿Cómo? repetir cuando la palabra es singular y termina en S, ¿no? Por ejemplo, esto. Claro, ahí está. Ahí Sí, sí, tenés sí. el nombre de la persona es James y termina en S. No le podés sacar la S porque si no le queda el nombre trunco al pobre flaco. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, en ese caso, sí vas a agregar el apóstrofe y sí vas a agregar la S porque la S no la podés sacar, no estás expresando una pluralidad. ¿Sí? Muy buena la pregunta, justo acá estaba el ejemplo. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que es esto. Children está en plural, o sea, está en plural igual que students. Pero la diferencia de students, child tiene como plural la palabra children. No es que vos para decir child en plural decís esto. ¿Sí? No le agregás la S. La S no, esta palabra, de hecho, esta palabra no existe. El plural de child, ¿sí? Es children. En este caso, como tenés un sustantivo en plural, pero es irregular, es un sustantivo irregular en su pluralidad, ahí sí puedes agregar el apóstrofe y puedes agregar la S. No te va a hacer el mismo jueguito que con la S de acá. ¿Se Ok, entiende lo que quiero decir, no? sí. Ok. Bueno, y el ejemplo de James, que me lo acaban de decir ustedes. ¿Sí? Como James tiene una S agregada, no vamos a hacerle nada, simplemente agregamos una S. ¿Sí? Bien. ¿Qué más quería ver? Ah, esto quería ver. Ojo, porque estos que están acá, comparativo y voy a preguntar así, comparativo y superlativo. ¿Les suena? ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Comparativo y superlativo. Sí. Bien. ¿Para qué sirve un comparativo? Y para comparar, ¿no? Muy bien. Zafaste porque la palabra te lo dijo. Ahora, ¿para qué sirve un superlativo? Para expresar el máximo exponente de eso. Muy bien. Y en definitiva, cuando vos expresás el máximo exponente de algo, ¿qué terminas haciendo? O le pones un sufijo o usás No, most, no, no. dependiendo de la cantidad Por ahora olvídate de esto, por ahora olvídate de esto. La intención, quiero decir. Cuando vos estás haciendo lo máximo expresando lo máximo de alguna cosa, en definitiva, ¿qué estás haciendo con esa cosa? Eh, mm, ahí me mataste. Ayúdenlo, no lo dejen solo. Lo estás comparando. Ah, La también. diferencia, la diferencia es que con el comparativo lo que haces es comparar dos objetos del mismo grupo o calibre. En cambio, cuando usas un superlativo, lo que haces es comparar un objeto con el resto de su mismo calibre. O sea, lo destacás del grupo, pero en definitiva lo estás comparando con los restos del grupo.
Sí, es una Hace relación de su- uno a su uno o de cualidad, ¿no? uno a muchos. Claro, exactamente eso. ¿Se entiende? ¿Me sigue? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, lo que quiero mostrarles es esto. Un comparativo o un superlativo siempre va a estar basado en adjetivos. ¿Sí? O sea, vos podés armar un comparativo o un superlativo con un adjetivo, no con algún otro tipo de palabra, no con sustantivos, no con verbos, no con nada. Siempre van a ser adjetivos. ¿Sí? Ahora, a los que ustedes les tienen que prestar más atención son a los adjetivos de una sílaba, ¿sí? O de dos sílabas que terminan en Y. Por ejemplo, si vos pronunciás la palabra, la primera palabra, acá se va a notar bien porque tiene una sola vocal, ¿no? Si vos pronunciás esta palabra, lo pronunciás fast, o sea que tiene una sílaba. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Muy bien. Al tener una sola sílaba, la regla es que se le agrega ER para transformarlo en un comparativo, EST para un superlativo. ¿Me siguen? Sí. Muy Sí. bien. Vamos a pasar al siguiente. Si vos mirás esta palabra de acá, tenés dos vocales. Tenés que saber cómo pronunciarla. Sin embargo, al momento de pronunciarla, se pronuncia así. Nice. Es una sola sílaba. Sigue siendo una sola sílaba, quiero decir. ¿Me siguen? Sí. Como sigue siendo de una sola sílaba, tu única regla es agregar una R. ¿Por qué solo la R? Porque ya termina en una E. ¿Lo ven? Sí. Bien. Y en el caso de el superlativo sería solamente la S y la T, porque ya termina en una E, así que la EST no se la agrega. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. ¿Para qué voy a borrar acá? Vamos a hacerlo todo igual porque si no estoy haciendo cualquier cosa. Le agregué la S y la T. Miren la palabra hot. Evidentemente es una sola sílaba, ¿sí? Ahora, esta palabra tiene una particularidad que acá voy a tener que explicar la regla. No quería hacerlo para no confundirlo, pero la voy a explicar. Fíjense que en el caso del comparativo, la palabra hot pasó a tener otra T y una ER. Ahí sí le agregué la ER. Pero lo llamativo es que aparece otra T. ¿Cuál es la regla? Si vos tenés una consonante, una vocal y una consonante, cuando quieras transformarlo en un comparativo, duplicás la última consonante y le agregás ER. En el caso del superlativo lo mismo. Duplicás la última consonante, en este caso es una T, y después agregás EST. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Adjetivos de dos sílabas, en este caso vamos a ver happy, adjetivos de dos sílabas, happy, ¿sí? Pero tiene la particularidad de que termina con una Y. O sea, no puede ser cualquier adjetivo de dos sílabas, tiene que terminar en una Y. ¿Sí? Si te llega a pasar o empezás a encontrar este tipo de adjetivos, vas a darte cuenta de que lo que pasó fue que se cambió la Y por una I latina y luego se agregó una R. Lo mismo pasa con el superlativo. Se cambia la Y por I latina y se le agrega EST. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora todo el mundo se debe preguntar, New, es un adjetivo, tiene una sola sílaba, consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Claro, ¿por qué no tiene otra W, no? Exactamente. Entonces, antes de que se acuerden de mi familia, lo voy a explicar. ¿Sí? La W, no, vamos a señalarlo del otro lado. Perdón, voy a señalarlo de este lado. ¿Esto se llaman accidente porque parece los británicos emparcharon el idioma porque no sabían qué hacer en estos casos? ¿Sabés cómo se mataron a piña en el siglo XIV para hacer esto? Hubo muchos muertos. Pero bueno, después llegó, ¿cómo se llama este pibe que se peinaba raro? Llegó Jacques Piare. ¿Le suena Jacques Piare? Sí. Muy bien. Llegó Jacques Piare para hacer más lío todavía. De hecho, inventó palabras y las agregó. Palabras que incluso terminaron en otros idiomas como el nuestro. Algún día les voy a contar, pero no importa ahora. El punto es, la W, vamos a hacerlo corto, la W en inglés no se considera una consonante.
Se considera una semivocal. O sea que no es ni vocal ni consonante, básicamente. Está como en el medio. Entonces, al no ser una consonante, como acá, una consonante, una vocal y una consonante, no puede llevar esta regla. Entonces, no se duplica la W y solo se le agrega ER. ¿Se entendió? Por ahí lo expliqué medio rápido. No, se entendió. ¿Se entendió? Va, Muy por mi bien. parte, La sí. W es especial. ¿Cómo? La W es especial. La W es muy especial. No es especial, es muy especial. Especialmente en inglés. Mira, para agregarle más especialidad al asunto. ¿Sí? Bueno, estos dos apartados los quería trabajar ahora con ustedes para que los vean bien, porque los demás creo que los van a sacar enseguida, son palabras que estuvimos viendo anteriormente. ¿Sí? Pero esto, bueno, lo quería recalcar ahora. Bueno, nos queda poco tiempo, así que vamos a avanzar rápido antes que el otro grupo se acuerde también de mi familia. El otro tipo de categoría, perdón, voy a volver adelante, ¿sí? Fíjense que yo había marcado dos posibilidades. Una era la derivación. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es la derivación, o son formas de armar palabras por derivación. Vuelvo a repetir, derivación. ¿Sí? Tengan muy en cuenta esto, derivación. ¿Sí? Y la otra, que también van a tener que tener en cuenta como la derivación, ¿sí? Es la composición. Esta es más fácil de comprender. En el que refiere a la derivación vimos todo lo que vimos recién, que tiene que ver con prefijos, sufijos, flexiones, etc. ¿Sí? Eso es lo que compone la derivación. Ahora, vamos a charlar acerca de la composición, que esto es una sola parte, van a ver que no es difícil. Vamos entonces a la composición. Dice, palabras compuestas. Esto es algo que estuvimos viendo en el ejercicio que corregimos hoy al principio. ¿Sí? Palabras compuestas. Y dice, son vocablos formados por dos o más palabras. Voy a decirles que más palabras es poco usual, por lo general son dos. ¿Sí? Pero bueno, por dos o más palabras que pueden usarse además de forma independiente. Además, se encuentran dentro de una categoría o tipo de palabra. En inglés encontramos, por ejemplo, ¿sí? Sustantivos compuestos, como por ejemplo greenhouse, adjetivos compuestos, como por ejemplo well known. Fíjense que acá aparece el famoso, ¿qué era esto? El guioncito. El guioncito, ¿sí? Después tenemos verbos compuestos, que pueden ser give up, ¿sí? Y adverbios compuestos, como por ejemplo sometimes, ¿sí? Ahora, algo importante. Fíjense que acá dice que son dos o más palabras que pueden usarse además en forma independiente. Eso es muy importante para poder conocer lo que es una palabra por composición. ¿A qué se refiere con dos palabras o más que puedan usarse de manera independiente? Vamos a los ejemplos. Miren, la palabra green y la palabra house son dos palabras que se pueden usar de forma independiente. Sin embargo, cuando vos las juntás, el significado de cada una cambia por un tercer significado. Repito, la palabra green es un color, la palabra house es un sustantivo que refiere a una estructura, ¿sí? Ahora, cuando vos juntás estas palabras, no estás hablando de una casa verde, estás hablando de un invernadero. O sea que, en base al significado de esta palabra y de esta palabra, armaste un tercer significado. ¿Me siguen? Sí. Ok, Sí. muy bien. La palabra well es bueno o bien. La palabra know o known, en este caso, ¿sí? Significa saber. Sin embargo, significa a que es alguien muy conocido. Fíjense que no, por ahí con esta palabra, con known, la podés asociar. Pero well significa bien, no significa muy. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien.
La palabra give significa dar, la preposición up significa arriba, da un sentido de elevación. Sin embargo, give up significa darse por vencido. ¿Me siguen? Sí. Bien. Última. Tenemos some y times. Some se puede traducir como algo. Times se puede traducir de muchas formas. Vamos a decir que significa veces. ¿Sí? Esto significa a veces. Tercer significado que no deriva exactamente de la composición de esas palabras. ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Ahora continúo con esta parte y ya. Uy, me cambié. Dice, las palabras compuestas forman una unidad inseparable, por eso es que arman un tercer significado. Son una unidad inseparable. ¿Sí? Porque constituyen una sola idea. Esa tercera idea que estuvimos deduciendo de cada uno de los ejemplos. Para determinar su función en la oración se debe analizar como un todo. O sea, para saber qué es exactamente, en este caso problem solving, vas a tener que analizar todo el bloque nominal. ¿Me siguen? Sí. De esa manera vas a poder decir entonces que en este caso problem solving es un adjetivo. ¿Por qué? Porque después tenés un sustantivo al que está modificando. Sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Muy bien, esa era la idea. Genial. ¿Vas? Perdón, no era para ustedes. Ahí está, sí, fue. Listo. Ok. Bueno, acá tienen todo esto que acabo de decir yo, explicado con muchas más palabras, ¿sí? Y un pequeño ejercicio con drinking water y worldwide. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo. Dice, las palabras que integran el compuesto no siempre mantienen la misma función gramatical. La última palabra del compuesto es la que determina la función gramatical. Es decir, por ejemplo, acá en drinking water, ¿sí? En este caso, la palabra water es la que te está definiendo qué tipo de función gramatical tiene. ¿Sí? Water, ¿qué tipo de palabra es? Sustantivo. Un sustantivo. Y drinking, Verbo. Verbo. un verbo que con el ing, ¿sí? Con la terminación ing lo estoy transformando en un verbo gerundio. El verbo gerundio, al estar antes de un sustantivo, funciona como un adjetivo. Mira todo la maroma que estoy haciendo. ¿Sí? Ahora esto obviamente lo vamos a ver cuando veamos bloques verbales, ¿no? Entonces, un verbo con ing que está antes de un sustantivo funciona como un adjetivo. ¿Sí? Sin embargo, esta palabra, ¿sí? Recuerden que juntas forman una sola palabra, es un sustantivo. ¿Por qué? Porque la última palabra es la que me determina qué tipo de palabra es el conjunto. ¿Me siguen? Sí. Sí. Muy bien. Por lo tanto, si vos tuviese, ponele que tenés que hacer una traducción acerca de estas dos palabras, lo que vas a hacer es decir esto. Agua potable. Pero la modificada es la palabra agua. No es cualquier tipo de agua, es agua potable. Lo mismo pasa acá, ¿ven? ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Sí. Después te puede pasar esto. Worldwide. ¿Alguien sabe qué significa worldwide? Mundial. Todo el mundo. O mundial. De hecho, es más que mundial. En todo el mundo. Exactamente. La palabra wide, ¿sí? Lo que te está diciendo es que la palabra total, digamos, tiene que ser un adjetivo. ¿Sí? Entonces puede ser, es difícil a veces lograr una interpretación o traducción de esto, porque nosotros no tenemos unas palabras que funcionen así. ¿Sí? Yo en este caso le voy a dar la derecha al compañero. Sí, no, la verdad que estuve pensando una y no se me ocurre. Lo voy a poner exactamente mundial. Pero ojo, ojo, porque
Creo que se le cortó, profe. ¿Me ven? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Bien. Perdón, lo que estaba diciendo con respecto a la palabra, el significado de la palabra mundial acá, es que no le damos la acepción que le damos nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, un mundial de fútbol. ¿Sí? No. Tengan cuidado con eso. Hablamos de la palabra mundial en el sentido de que abarca a todo el mundo. Sí. ¿Sí? Ok. Bien. Lo que quise hacer, no sé si si se cortó antes de que lo diga, elegí la palabra mundial porque si ustedes prestan atención, acá wide es un adjetivo, ¿sí? Y tu traducción tiene que ser fiel al tipo de palabra que tenés acá. Como la segunda palabra te está diciendo que tiene que ser un adjetivo, como acá me dijo que era un sustantivo, ¿sí? Como acá me dice que es un adjetivo, tengo que traducirla o interpretarla como lo que es un adjetivo. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Bien. Bueno, quedan las actividades nada más para que puedan trabajar lo mismo que que hicimos la semana pasada, ¿sí? Les voy a dejar una serie de actividades. Vayan siguiendo las instrucciones, son bastante sencillas, creo que son bastante sencillas, ¿sí? Les voy a dar subinstrucciones para que se entienda bien lo que pretendo, ¿sí? Y la semana que viene vamos a hacer la corrección. Fíjense que son dos actividades muy cortas que tienen que ver con la formación de palabras. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a pasar a la cámara para ya saludarlos, para no saludar un PDF, digamos. ¿Sí? Bien. Algo que ya sé que fue como muy rápida y extensa, tenía miedo de no llegar, ya en 10 minutos arranco con el otro grupo, pero algo que me quieran preguntar, algo que por ahí no quedó muy claro. De momento no. No. Por Ok. mi parte tampoco. Bien, perfecto. Entonces, los dejo tranquis, ¿sí? Relean igualmente el documento, ¿ok? Y si surge alguna duda, la semana que viene la charlamos y concretamos estos ejercicios, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, gente, como siempre, have a nice weekend. Drink a lot on the chin, ¿ok? Ok. Y nos vemos el martes que viene, ¿ok? Nos vemos. Bye. Chao, See chao. you. Nos vemos. Bye. Chao, no. Buenas noches, profe. Gracias. Chao, nos vemos.